¿Te ha pasado alguna vez que en una entrevista de trabajo no sabes qué decir? ¿O que tienes miedo a decir algo y que pueda sonar mal? No pasa nada, no eres la única persona a la que le pasa. La comunicación es una de las competencias más importantes en el mundo laboral. Por eso hoy vamos a ver herramientas y cómo tenemos que desenvolvernos para poder expresarnos con claridad y sin miedo. Cuando hablamos de comunicación, no solamente nos referimos a lo que decimos, sino a cómo lo decimos. Ahí entra en juego nuestra postura, nuestro tono de voz, los gestos que hacemos. Todo eso va a influir en que exista una buena o mala comunicación. Comunicar bien no es hablar por hablar ni tener siempre la palabra perfecta. Influye, como hemos comentado anteriormente, todo el tema gestual, de voz, de actitud, ¿vale? Y podemos tener ese miedo de ¿y si me cuesta hablar en público o si me cuesta hablarle a una persona directamente? Si me pongo nervioso, ¿qué pasa en una entrevista de trabajo, no? Pues la realidad es que comunicar bien no depende de cuánto hablemos. No por hablar más nos vamos a comunicar mejor. Es cómo logramos que ese mensaje le llegue a la otra persona. Seguramente que te ha pasado alguna vez que estabas en una conversación escuchando algo, pero no lo estabas oyendo bien, no estabas prestando la suficiente atención. ¿Por qué pasa esto? Porque no tenemos una buena escucha activa. ¿La escucha activa qué es? Pues es asegurarnos, como he mencionado anteriormente, que la otra persona es consciente de lo que le estamos intentando comunicar y nosotros somos conscientes de lo que la otra persona nos quiere comunicar. Para eso, pues podemos hacer diferentes preguntas o manejar diferentes situaciones para asegurarnos de que esa comunicación y esa escucha se está dando correctamente. ¿En qué consiste todo esto? Pues que si no entiendo bien lo que me dicen, no me tengo que quedar callada. Tengo que decir, entonces, ¿el informe que me estás pidiendo lo necesitas para el jueves o para el viernes? Esto a nosotros nos va a dar más seguridad con la respuesta que nos den y a la otra persona le va a dar la seguridad de que estamos entendiendo exactamente lo que nos ha querido comunicar. Por ejemplo, en un entorno laboral, ¿vale? Siempre hay que comunicar y decir todo lo que pensamos y nuestras necesidades, pero de una manera educada. Puede haber tres maneras: un tono agresivo, un tono asertivo o un tono pasivo. El tono agresivo, ¿qué indica? Lo que transmite a la otra persona es una respuesta de rechazo, porque nosotros lo que vamos es como a imponer y eso no es nada recomendable. Igual que el pasivo es el otro extremo, es como que parece que no nos está afectando nada de lo que nos digan y que nos da completamente igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El punto intermedio, el asertivo, que es comunicar lo que realmente pensamos de una manera educada y honesta, por supuesto. En una entrevista de trabajo o en el entorno laboral, también puede pasar que diga algo con todo el respeto del mundo y con asertividad, pero que la respuesta no sea la que yo espero. Pues eso se da de una manera más habitual de lo que nos imaginamos, pero no pasa nada. Por nuestra parte tenemos que comunicarlo, como hemos dicho anteriormente, de una manera asertiva, respetuosa y clara. Entonces, cómo reacciona la otra persona ya no depende tanto de nosotros. Lo bueno es que nosotros seamos honestos y eso en la otra persona va a generar un buen clima y una buena confianza, por lo menos aunque sea a largo plazo. Cuando realizamos una entrevista de trabajo o estamos en una reunión laboral, podemos quedarnos en blanco en algunas ocasiones o ponernos muy nerviosos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener alguna frase de rescate, tipo, cuando nos preguntan algo que no sabemos, pues decir, eso ahora mismo
no puedo contestártelo, pero dame unos minutitos y lo respondo. O si estamos muy nerviosos, intentar calmarnos un segundito, beber un poquito de agua y los gestos que sean los más tranquilos posible. También nos pueden pasar varias cosas, como en una entrevista o en una reunión laboral, ponernos muy nerviosos o simplemente pues, que nos tiemble mucho la voz. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Si nos tiembla mucho la voz, no hay que ocultarlo. En una entrevista de trabajo eso transmite algo bonito, algo bueno, no nos hace más vulnerables. Lo que podemos decir es simplemente la verdad. Pues mirar, estoy tan interesado o interesada en esta entrevista de trabajo o en este puesto de trabajo y quiero hacerlo tan bien que me he puesto un poco nervioso o nerviosa y no pasa nada. Eso va a generar empatía siempre en la persona que nos está escuchando. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con todo esto? Comunicar bien no es hablar por hablar o decir la palabra perfecta. Hay que tener 3 cosas muy claras, que es la claridad, la seguridad y un respeto, la asertividad. Si nosotros cumplimos esas 3 partes en una buena comunicación, va a ser nuestra mejor carta de presentación para cualquier entrevista de trabajo o entorno laboral.